El día que el hijo del CEO me despidió, sonrió como si estuviera entregando un premio. Me acaban de ascender, dijo Jason Pierce, dejando que la pausa se alargara. Las sillas se movieron alrededor de la mesa de la sala de juntas. Algunas personas aplaudieron, sin estar seguras de por cuánto tiempo debían seguir. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Tengo 47 años y he sido el director de riesgos en Pierce Capital Management durante 8 años. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Y como parte de ese ascenso, continuó Jason, necesito dar un ejemplo. Me miró directamente. Daniel, estás despedido. Con efecto inmediato. Alguien detrás de mí inspiró bruscamente. Yo permanecí sentado. ¿Por qué razón? Pregunté. Mi voz me sorprendió incluso a mí. Calma, Clara. Él se ajustó la corbata. Durante el tiempo que trabajé bajo tu supervisión, bloqueaste constantemente nuestro progreso. Ha sido difícil trabajar contigo. La palabra quedó flotando en el aire. La palabra difícil se propaga rápido en las oficinas. Sentí que los ojos se volvían hacia mí, los susurros comenzaban antes de que nadie tuviera la decencia de comprobar si tenía sentido. Eso no es exacto. Eso es lo que se dice, se encogió de hombros. Esa es mi experiencia. Me volví hacia la directora de recursos humanos. Ella no me miraba a los ojos. Su bolígrafo flotaba inútilmente sobre su libreta. Entonces, ¿no hay documentación? Pregunté. Haremos un seguimiento, murmuró. Me levanté entonces, sin brusquedad, sin dramatismo. Hice mi trabajo, dije. Cada vez que me traías acuerdos que tomaban atajos, yo decía que no. Si eso es bloquear el progreso ahora, entonces hemos redefinido el término. Jason sonrió de nuevo, una sonrisa más fina esta vez. Estás despedido. Asentí una vez. Gracias. Eso fue todo. Alguien rió nerviosamente. Otra persona susurró mi nombre como una advertencia. Salí sin levantar la voz, sin empacar una caja, sin darle la reacción que él estaba buscando. En el pasillo, Brian Cooper de Finanzas me alcanzó. Daniel, dijo en voz baja. No te hicieron firmar nada. Lo sé, respondí. Simplemente te vas por ahora. Él vaciló. Lo siento. Lo miré a los ojos. No tienes por qué. Detrás de nosotros, la puerta de la sala de conferencias se cerró. Dentro, ya estaban reescribiendo lo que había sucedido. Seguí caminando, mi teléfono vibró una vez con un número desconocido, y luego se detuvo. Para cuando llegué al ascensor, los susurros me habían seguido. Para cuando la puerta se cerró, la mentira había comenzado a asentarse. Y en algún lugar de los pisos de arriba, alguien se estaba dando cuenta de que había tomado una decisión que no entendía del todo. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono ya estaba vibrando. Un mensaje de Lisa Martínez de Operaciones. No sabía que fuera tan grave. Otro más corto, Recursos Humanos dice que lo aclararán más tarde. Aclarar. La palabra que la gente usa cuando ya ha elegido un bando. No me fui de inmediato. En cambio, respondí una llamada de Lisa. Su voz sonaba tensa. Están diciendo que estabas bloqueando acuerdos, dijo. De la vieja escuela, difícil de tratar. Hacía cumplir las normativas, respondí. Lo sé, dijo ella rápidamente. Se lo dije. Hubo una pausa. No volvieron a preguntar. El siguiente correo electrónico llegó de Recursos Humanos antes del mediodía. Sin saludo, sin firma más allá del nombre del departamento. Este mensaje confirma su cese hoy. Eso era todo. Ninguna razón mencionada, ninguna referencia a mala conducta, ningún reconocimiento de la acusación que se había ventilado frente a toda la junta directiva. Me lo reenvié a mí mismo, luego respondí con una sola frase: por favor, proporcionen la documentación de despido completa. No hubo respuesta. A la hora del almuerzo, me encontré con Brian en un café del centro.
Él se quedó de pie en lugar de sentarse, sus ojos moviéndose por todas partes como si temiera que las paredes pudieran oírle. ¿Por qué no te defendiste? Preguntó en voz baja. Porque las mentiras se derrumban más rápido cuando las dejas en pie, dije. Él tragó saliva. Están actuando como si todo estuviera resuelto. No lo está, dije. Todavía no. Se inclinó. Nunca terminaron el papeleo. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo, bajando la voz, que no hay una causa firmada, ni una lista de verificación de salida, ni una aprobación de transición. Alguien lo impulsó verbalmente y asumió que el departamento legal lo arreglaría. ¿Y el departamento legal? Él negó con la cabeza. Legal no lo ha tocado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número que no reconocí. Llámame cuando puedas. Es sobre lo de hoy. Guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder. Dentro del edificio, podía ver a la gente pasar detrás del cristal, hablando en pequeños grupos urgentes. Nadie saludó. Nadie me miró directamente. La mentira ya había tomado forma. Tenía una voz, testigos y un rastro documental que aún no existía del todo. Y ese vacío, ese espacio silencioso e inacabado, era lo único que mantenía viva la verdad. No había pensado en el tiempo que Jason estuvo bajo mi supervisión en años. No lo necesitaba. El día que me acusó, el recuerdo volvió por sí solo. Él tenía 26 años entonces, recién salido de Wharton con un MBA. Una nueva confianza que venía con su apellido. Apareció en mi oficina una tarde con un portátil abierto y una sonrisa que asumía mi consentimiento. Solo firma esto, dijo. Adelanta la adquisición de Harwell 2 semanas. Revisé los números. El acuerdo valía $180 millones, y lo que me estaba mostrando se saltaba todas las salvaguardias que teníamos. Esto omite por completo la revisión de cumplimiento de la SEC, dije. Se inclinó más cerca. Nadie se dará cuenta. Los auditores sí, dije. Y también los reguladores cuando pregunten por qué aceleramos un acuerdo de este tamaño. Se rió como si hubiera contado un chiste. Estás siendo dramático. Cerré el portátil y se lo deslicé de vuelta. Estoy siendo preciso. Su sonrisa se desvaneció. ¿Sabes quién es mi padre? Sé lo que dicen las regulaciones de la SEC, respondí. No son lo mismo. Se enderezó, con la voz más afilada ahora. Me estás haciendo parecer incompetente. Lo miré a los ojos. Tú mismo te estás encargando de eso. Se quedó allí, con la mandíbula apretada. Todos los demás dijeron que esto estaba bien. Entonces que lo firmen ellos, dije. Pon tu nombre en ello. No lo hizo. En cambio, pasó por encima de mí. Documenté el intercambio, copié al departamento legal y marqué el problema como me habían enseñado a hacer durante 18 años en este negocio. 2 días después, cumplimiento normativo lo llamó. El atajo fue denegado. Se le dijo firmemente que no lo intentara de nuevo y que cualquier intento futuro de eludir los procesos de revisión se informaría directamente a la Junta. El acuerdo de $180 millones se cerró 3 semanas después, debidamente revisado y con 2 factores de riesgo significativos que nuestro equipo de cumplimiento detectó y negoció a la baja. Después de eso, no me miró ni una sola vez. Hablaba evitándome en las reuniones, se refería a mí como de la vieja escuela, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo disfrutaba bloqueando el progreso. La narrativa que construyó era simple. Yo era el problema, el cuello de botella, el tipo que decía no a las buenas ideas. 3 semanas después, lo escuché por primera vez. Es duro con él, susurró alguien cerca de los ascensores. Una especie de abusón. Enfrenté a Jason una vez, meses después, cuando intentó reformular el incidente de Harwell durante una revisión trimestral frente al equipo directivo. ¿Sabes lo que pasó? Dije. No, me dijo, mirando alrededor de la mesa en busca de apoyo. Recuerdo una situación en la que una mejor comunicación podría haber evitado la confusión. Se encogió de hombros.
podrías haberlo manejado de otra manera. ¿De otra manera? ¿Cómo? Pregunté. De forma más colaborativa, menos rígida. Querías que aprobara un acuerdo que violaba las regulaciones federales, dije, manteniendo mi voz nivelada. No hay una forma colaborativa de infringir la ley. Él sonrió sin calidez. Esa es tu interpretación. Fue entonces cuando lo entendí. Para él, la rendición de cuentas se sentía personal. Los límites se sentían como ataques. Y los hechos, cuando le costaban algo, se convertían en cuestiones de opinión que podía reescribir más tarde. Pasaron los años, los títulos cambiaron. Él ascendió en la jerarquía, en parte por competencia, pero sobre todo por genética. Yo seguí haciendo mi trabajo, haciendo cumplir las reglas, protegiendo a la empresa de sí misma. La historia siguió siendo la misma, solo que con apuestas más altas. Cada acuerdo que Jason me traía, cada atajo que sugería, se convertía en una prueba. No de mi competencia, sino de mi disposición a ceder. Y cada vez que decía no, la tensión aumentaba un poco más. No me despidió porque le hubiera hecho daño. Me despidió porque yo recordaba, y porque la memoria hacía que su versión de los hechos fuera inconveniente. Esa noche, abrí mi portátil e inicié sesión en el archivo personal que no había tocado en años. No los servidores de la empresa, sino mis propios registros, los que guardaba porque 18 años en finanzas me habían enseñado a no confiar nunca solo en la memoria. El primer archivo se cargó lentamente, luego otro, y otro más. Mi nombre todavía estaba allí, no enterrado, no desactualizado, claro y actual. Autoridad responsable, firmante final de cumplimiento, supervisión operativa, cada presentación ante la SEC, cada informe regulatorio, cada rastro de auditoría que mantenía a Pierce Capital en el negocio y fuera de los tribunales federales. Exhalé una vez, con calma. Mi teléfono sonó. Era Lisa de nuevo. Están desesperados, dijo. El departamento legal sigue preguntando quién firmó tu despido. No lo encontrarán, dije. Ella vaciló. Daniel, ¿alguna vez transferiste tu autoridad? ¿Alguien te pidió que cedieras tus responsabilidades de cumplimiento? No, respondí. Nadie lo pidió. El silencio se extendió entre nosotros. En esa quietud, casi podía oírla atando cabos. Están hablando de enviarte algo para que lo firmes, dijo con cuidado. Solo para arreglar las cosas. No lo haré, dije. Ni siquiera quieres verlo. Ya sé lo que dice. Algún tipo de formulario de transferencia retroactiva, con fecha anterior para que parezca que el traspaso ocurrió antes de hoy. Daniel. Lisa, llevo haciendo este trabajo 18 años. Sé cómo es un despido adecuado, y esto no lo es. 20 minutos después, llegó el correo electrónico. Asunto, solicitud de aclaración. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que habían hecho. Solo un documento adjunto, ya rellenado, fechado esa mañana, pidiéndome que confirmara que todas las responsabilidades regulatorias habían sido debidamente transferidas antes de mi despido. El documento era exhaustivo, eso hay que concedérselo. Cubría todo, desde las presentaciones a la SEC hasta las comunicaciones con FINRA, desde la supervisión de auditorías hasta los informes de cumplimiento. Incluso había una sección que reconocía que no transferir adecuadamente estas autoridades podría resultar en violaciones regulatorias y posibles sanciones. Sabían exactamente lo que habían hecho, y sabían exactamente lo que podría costarles. No abrí el archivo adjunto. En su lugar, reenvié todo el correo electrónico a una carpeta separada etiquetada como pruebas y respondí con 3 palabras: no doy mi consentimiento. El teléfono sonó 15 minutos después, una voz desconocida. Totalmente profesional. Daniel, soy Steven Walsh de Walsh & Associates, asesor legal externo, dijo, de forma cortante y profesional. Esperamos resolver algunas inconsistencias de procedimiento. No hay inconsistencias, dije. Hay ausencia. Él hizo una pausa. Entiende el impacto potencial que esto podría tener en la firma. Entiendo exactamente el que ya ha tenido, respondí. No estamos asignando culpas aquí,
dijo, lo que en jerga de abogados significaba le estamos asignando culpas sin lugar a dudas, solo que no a nuestro cliente. Qué interesante, dije. Porque ayer su cliente hizo exactamente eso. Otra pausa, luego más bajo. Si pudiera simplemente revisar la documentación que enviamos. La revisé. La rechacé. Ese es el fin de mi participación. Señor Rodríguez, necesito que entienda algo. Pierce Capital tiene 3.200 millones de dólares en activos bajo gestión. Tienen obligaciones regulatorias que no se pausan por asuntos internos de personal. Lo sé, dije. Yo escribí la mayoría de esos informes de obligaciones. Entonces sabe que dejar estas autoridades en el limbo crea una exposición. Yo no creé el limbo, dije. Y tampoco lo resolveré por ustedes. Cuando terminó la llamada, cerré el portátil. Por primera vez en 8 años, no era el problema de Pierce Capital que yo tuviera que resolver. No era su red de seguridad, su respaldo de cumplimiento, su tipo que se aseguraba de que las cuentas cuadraran y los reguladores estuvieran contentos. Por primera vez en años, dejé mi autoridad exactamente donde estaba, intacta, sin transferir, todavía mía. Y en algún lugar de la ciudad, los abogados se estaban dando cuenta de que Daniel Rodríguez no iba a arreglarles el desastre. La mañana siguiente trajo lluvia y una llamada de Brian. Su voz era tensa. Se está poniendo peor, dijo. Steven Walsh apareció sin previo aviso. No programó una reunión, simplemente entró en la oficina de Harold con alguien del equipo de enlace de la SEC. Había estado esperando esta llamada, pero aún así hizo que mi café supiera amargo. ¿Quién estaba con él? Patricia Miss. Ella se encarga de la coordinación regulatoria. Conocía a Patricia. Meticulosa, apegada a las reglas, alérgica a cualquier cosa que pareciera un atajo de cumplimiento. Si ella estaba haciendo preguntas, significaba que la SEC ya estaba prestando atención. ¿Qué querían? Documentación, firmas, un rastro documental que demuestre que tu despido se manejó correctamente. Me quedé en silencio por un momento, viendo la lluvia correr por la ventana de mi cocina. Y no lo hay, Daniel. No hay nada. Jason hizo el anuncio, Recursos Humanos envió un correo electrónico y todos asumieron que alguien más se encargaría de los detalles. La lluvia caía con más fuerza ahora. En algún lugar del centro de Atlanta, los abogados estaban aprendiendo la diferencia entre querer que algo se haga y hacerlo realmente. ¿Qué tan grave es? Pregunté, aunque ya lo sabía. Patricia pidió ver tu carta de renuncia formal. Cuando no pudieron presentarla, pidió ver la documentación de transición. Cuando tampoco pudieron presentarla, preguntó, ¿quién ostenta actualmente su autoridad de firma regulatoria? Brian se quedó en silencio por un momento. No pudieron responder. Daniel, nadie sabe quién se supone que debe firmar los informes de la SEC, quién está manejando las comunicaciones de FINRA, quién es responsable de las certificaciones trimestrales de cumplimiento que vencen la próxima semana. Dejé mi café. La próxima semana, el martes. El paquete de cumplimiento del tercer trimestre. Requiere la firma del director de riesgos, y Pierce Capital ya no tenía uno. Esa tarde, recibí una llamada que medio esperaba pero que deseaba que no llegara. Daniel, soy Patricia Miss, de Coordinación Regulatoria de la SEC. Su voz era formal, cuidadosa. Cuando Patricia Miss te llamaba directamente, significaba que alguien ya había notado un problema y quería respuestas antes de que se convirtiera en un problema mayor. Hola, Patricia. Le llamo por Pierce Capital Management. Parece haber cierta confusión sobre las asignaciones actuales de autoridad regulatoria. Me recliné en mi silla. A través de la ventana, podía ver a gente normal viviendo vidas normales, paseando perros, revisando el correo, problemas que podían resolverse con conversaciones y sentido común. ¿Qué tipo de confusión? Bueno, según nuestros registros, usted figura como director de riesgos y firmante principal de cumplimiento para todas las presentaciones ante la SEC. Pero cuando contacté a Pierce Capital esta mañana sobre su certificación trimestral, me informaron que su empleo había sido terminado. ¿Eso es correcto? Ya veo. ¿Y hubo una transición formal de estas responsabilidades?
La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Patricia ya sabía la respuesta, o no me estaría llamando directamente, pero necesitaba escucharlo de mí. No, dije. No la hubo. Silencio. Luego, señor Rodríguez, ¿entiende lo que esto significa para su estado de cumplimiento? Lo entiendo. Su paquete del tercer trimestre vence el martes. Sin la autoridad de firma adecuada, están en violación de los requisitos federales de presentación. Conocía a Patricia lo suficiente como para escuchar lo que no estaba diciendo directamente. Pierce Capital estaba a 72 horas de recibir sanciones regulatorias que harían que su crisis actual pareciera un inconveniente menor. ¿Alguien de Pierce Capital se ha puesto en contacto con usted sobre esto? Preguntó. Sí. Y me negué a ayudar. Otra pausa. Cuando Patricia volvió a hablar, su tono era neutral, profesional, pero podía oír las ruedas girando. Necesito preguntar esto directamente, señor Rodríguez. En su opinión profesional, basándose en su conocimiento del estado de cumplimiento actual de Pierce Capital, ¿debería la SEC preocuparse por su capacidad para cumplir con los requisitos regulatorios federales? La pregunta que todo oficial de cumplimiento teme y para la que se entrena toda su carrera. El momento en que tienes que elegir entre la lealtad a un antiguo empleador y la integridad hacia el sistema que mantiene estables los mercados financieros. Patricia, no puedo hablar sobre su estado actual ya que ya no soy empleado allí. Lo que puedo decirle es que, hasta ayer por la mañana, yo era el único firmante de todas las principales certificaciones de cumplimiento. ¿Y hasta ayer por la tarde? Hasta ayer por la tarde, esa autoridad no había sido transferida formalmente a nadie más. Se quedó en silencio por un largo momento. Gracias por su franqueza, señor Rodríguez. Alguien se pondrá en contacto con Pierce Capital en breve. Después de que ella colgó, me senté en mi cocina, con la lluvia todavía golpeando la ventana, y me di cuenta de que mi tranquila negativa a cooperar acababa de desencadenar una investigación formal de la SEC. Jason Pierce me había despedido para demostrar su poder. Pero el poder real, no proviene de títulos o apellidos. Proviene de ser la persona que otras personas necesitan para que su mundo no se desmorone. Y yo ya no era esa persona para Pierce Capital. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar ahora. Lo ignoré. 20 minutos después, otro mensaje. La SEC está haciendo preguntas. Esto nos afecta a todos. Luego mi teléfono sonó. El propio Harold Pierce. Daniel, tenemos una situación. No, dije, ustedes tienen una situación. No te hagas el listo conmigo. Patricia Miss acaba de salir de nuestra oficina. Está tratando esto como una investigación formal. Podía oír la tensión en su voz. El tipo de tensión que surge cuando alguien acostumbrado a controlar los resultados se da cuenta de que ya no tiene el control. ¿Qué quería? Documentación que no existe. Firmas que nunca se recogieron. Un rastro documental que demuestre que tu despido se manejó de acuerdo con los requisitos federales. Y necesitamos tu ayuda para arreglar esto. Miré la lluvia. Harold, ayer tu hijo me despidió frente a toda la junta, me acusó de mala conducta y me hizo escoltar fuera como una amenaza para la seguridad. Hoy quieres mi ayuda. Esto es más grande que lo de ayer, dijo. Patricia Miss mencionó posibles sanciones, acciones regulatorias. Usó la frase, patrón de fallos de cumplimiento. Eso captó mi atención. Patrón. No solo está mirando tu despido, Daniel. Está mirando todo. Cada acuerdo que Jason aceleró, cada atajo que intentó tomar. Cada vez que dijiste que no a algo, ella quiere saber por qué. Ahora lo entendía. La SEC no solo estaba investigando un despido mal gestionado. Estaban investigando si Pierce Capital tenía una cultura de eludir las regulaciones, conmigo como el cortafuegos que los había mantenido fuera de problemas. Y ahora, el cortafuegos había desaparecido. ¿En qué grado de problemas están? Pregunté. Harold se quedó en silencio por un momento. Sinceramente, no lo sé. Patricia no quiso decirlo. Pero pidió registros financieros de los últimos 3 años.
Quiere revisar cada transacción importante, cada decisión de cumplimiento, cada acuerdo que fue aprobado o rechazado. La adquisición de Harwell. Eso fue lo primero que preguntó. Por supuesto. El acuerdo de $180 millones donde Jason había intentado eludir la revisión de la SEC. El acuerdo que yo había forzado a través de los canales adecuados, añadiendo 3 semanas al cronograma y probablemente salvando a Pierce Capital de una sanción masiva. Harold, necesitas entender algo. Ya no soy tu empleado. No soy tu solucionador de problemas. No voy a arreglar esto por ti. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Reincorporación? ¿Una disculpa pública? Quiero no estar involucrado. Ya estás involucrado, Daniel. Tu nombre está en cada documento. Tu firma está en cada presentación. Te guste o no, eres parte de esto. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Pero había una diferencia entre ser parte de algo y ser responsable de arreglarlo. Buena suerte, Harold. Espera. Colgué. 1 hora después, Jason llamó. Su voz era diferente ahora, más pequeña. La arrogancia de ayer reemplazada por algo que sonaba casi a pánico. Daniel, necesito preguntarte algo. Estoy escuchando. Cuando Patricia Miss revise el acuerdo de Harwell, ¿qué va a encontrar? Casi sonreí. La verdad. Que intentaste eludir las regulaciones federales para acelerar una adquisición de $180 millones, y yo te detuve. Silencio. Eso se va a ver mal, Jason. Intentaste saltarte la revisión de la SEC en el acuerdo más grande en la historia de la compañía. ¿Cómo crees que se va a ver? Pero salió bien. El acuerdo se cerró. Todos ganaron dinero. Se cerró porque lo forcé a través de los canales adecuados. ¿Por qué te hice seguir las reglas que querías ignorar? Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más pequeña. ¿Puedes ayudarnos a explicarles eso? No. Daniel, por favor. Mi padre, la compañía, esto podría destruirlo todo. Deberías haber pensado en eso ayer. Y también le colgué a él. Las siguientes 48 horas pasaron rápido. El martes por la mañana, Pierce Capital incumplió su fecha límite de presentación ante la SEC, no porque lo olvidaran, sino porque, literalmente, no tenían a nadie con autoridad legal para firmar los documentos. Brian me llamó alrededor del mediodía. Esto es un caos, dijo. Patricia Miss apareció con otras 2 personas. Ya no hacen preguntas. Se están llevando archivos. ¿Llevándolos a dónde? A la oficina de campo de la SEC en Atlanta. Revisión regulatoria completa. Harold está encerrado en su oficina con 3 abogados diferentes. ¿Y Jason? Brian hizo una pausa. Jason ha sido suspendido. Apartado de todas sus funciones operativas. Votación de la Junta esta mañana. Unánime. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no sabía que estaba tenso. No satisfacción exactamente, sino claridad. La verdad finalmente se movía más rápido que las mentiras. ¿Y el paquete de cumplimiento? Contrataron a una consultora de emergencia, una exabogada de la SEC. Está tratando de revisar 8 años de tus archivos para averiguar que necesita atención inmediata. 8 años de mi trabajo, cada acuerdo que había revisado, cada riesgo que había señalado, cada vez que había dicho no a algo que parecía rentable pero se sentía peligroso, todo ello extendido sobre mesas de conferencias, siendo examinado por personas que entendían la diferencia entre tomar atajos y destruir la empresa. Brian, ¿puedo preguntarte algo? Claro. En todas las reuniones, todas las veces que Jason se quejó de que yo bloqueaba acuerdos, ¿alguien alguna vez pidió ver los acuerdos que estaba bloqueando? Larga pausa. No. Simplemente. Asumimos que él sabía de lo que hablaba. El miércoles por la tarde, Steven Walsh me llamó una última vez. Su tono era diferente. Profesional, pero derrotado. Daniel, a la Junta le gustaría ofrecerte un contrato de consultoría. De forma temporal. $350 por hora para ayudar a transferir tus responsabilidades adecuadamente.
$350 la hora, más de lo que jamás había ganado como director de riesgos. Es curioso cuánto más valioso me volví en el momento en que no podían tenerme. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses inicialmente. Para ayudar a formar a un reemplazo, asistir con la revisión de la SEC, asegurar la continuidad del cumplimiento. ¿Y Jason? El señor Jason Pierce ya no está involucrado en decisiones operativas. Miré por la ventana. La misma lluvia, la misma gente corriente, pero algo se sentía diferente, como si el mundo se hubiera movido ligeramente, reajustándose a una posición más honesta. Voy a declinar, dije. Daniel, debo advertirte que rechazar esta oferta podría ser visto como poco cooperativo por las autoridades regulatorias. Steven, fui poco cooperativo cuando me negué a firmar documentos que podrían haber metido a Pierce Capital en problemas federales. Fui poco cooperativo cuando no quise ayudar a encubrir un despido mal gestionado. Y estoy siendo poco cooperativo ahora al no limpiar un desastre que no creé. Hice una pausa. Pero esto es lo que pasa con ser poco cooperativo con la gente equivocada. Generalmente, es lo correcto. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a escribir. No un correo electrónico a Pierce Capital, ni una carta a la SEC, sino una solicitud para Meridian Financial Group. Una firma más pequeña, mejor reputación, una operación más limpia. Había estado posponiendo la llamada durante meses, diciéndome a mí mismo que estaba cómodo donde estaba. Resultó que cómodo era solo otra palabra para el atascado. El jueves por la mañana trajo solo una llamada de Lisa. Daniel, tienes que escuchar esto. Patricia Miss terminó su revisión preliminar y encontró $2.800.000 en posibles sanciones. Acuerdos que deberían haber sido señalados, atajos que violaban los requisitos federales, documentación incompleta o faltante. $2.800.000. No era dinero que acabaría con la compañía para Pierce Capital, pero suficiente para hacer que cada futuro acuerdo fuera más caro, cada reunión con clientes más complicada, cada presentación regulatoria más escrutada. Pero aquí está la parte interesante, continuó Lisa. Cada violación que encontró, cada acuerdo problemático, todos ocurrieron después de que o bien te hubieran desautorizado o te hubieran excluido de la decisión. Eso me dejó helado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que comparó tus recomendaciones de cumplimiento con los resultados reales de los acuerdos. Cada vez que dijiste que no, cada vez que señalaste un riesgo, ella rastreó lo que sucedió cuando siguieron adelante de todos modos. Patricia Miss había hecho lo que nadie en Pierce Capital se había molestado en hacer. Había comprobado mis cálculos. Y mis cálculos eran correctos. ¿La adquisición de Harwell que retuviste para una revisión adecuada? ¿Limpie? Sin problemas. ¿El acuerdo de Blackstone que Jason aceleró por encima de tus objeciones el año pasado? $800.000 de multa por divulgación inadecuada. ¿La fusión de Morrison que querías retrasar para una debida diligencia? La SEC los multó con $400.000 por presentar documentos incompletos a toda prisa. Me senté lentamente. 18 años diciendo no, siendo el tipo difícil, el que bloqueaba el progreso. Y resultó que los había estado protegiendo de sí mismos todo el tiempo. Lisa, ¿qué dice la Junta? Quieren que vuelvas. Reincorporación total, disculpa pública, lo que sea necesario. ¿Y Harold? Harold se retira. Jubilación anticipada. La Junta va a traer a un CEO externo. Jason. Jason está. Hizo una pausa. Jason está buscando otras oportunidades. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a Harold Pierce en mi porche, con un aspecto más viejo de lo que jamás lo había visto. Daniel, ¿podemos hablar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en mi sala de estar, dos hombres que habían trabajado juntos durante 8 años, finalmente teniendo la conversación que deberíamos haber tenido el lunes. Construí esa compañía de la nada, dijo. 20 años de mi vida, y casi la pierdo porque fui demasiado orgulloso para ver lo que mi hijo estaba haciendo. Harold, no. No, déjame terminar. Tenías razón sobre los acuerdos, sobre los riesgos, sobre Jason.
Y en lugar de protegerte, dejé que destruyera lo único que nos mantenía honestos. Me miró directamente. Lo siento. Lo aprecio. La Junta me autorizó a ofrecerte lo que sea. Cualquier título, cualquier salario. Solo vuelve. Había estado pensando en este momento durante 4 días. ¿Qué diría, cómo me sentiría, si la vindicación sabría tan dulce como lo había imaginado? No fue así. Simplemente se sintió como el final de algo que debería haber terminado mejor. Harold, ya acepté otro puesto. Él parpadeó. ¿Dónde? Meridian Financial Group. Empiezo el lunes. Podemos igualar cualquier oferta. No se trata de dinero. Se trata de trabajar en un lugar que valora lo que hago antes de que se vean obligados a hacerlo por los reguladores federales. Él asintió lentamente, comprendiendo. ¿Y Jason? Pensé en sus llamadas de pánico, en su intento desesperado de reescribir la historia, en su creencia de que los problemas podían resolverse siendo más ruidoso o teniendo el apellido correcto. Jason aprendió lo que todo oficial de cumplimiento sabe, dije. A las reglas no les importa quién es tu padre, y a la verdad tampoco. Harold se levantó, extendió su mano. Gracias por todo, Daniel. No te merecíamos. Le estreché la mano. Merecían un mejor liderazgo. Simplemente no lo eligieron. El lunes por la mañana, empecé mi nuevo trabajo. El mismo trabajo, diferente edificio, pero el café sabía mejor. Y cuando decía que no a algo, la gente preguntaba por qué, en lugar de quién me creía que era. 6 meses después, escuché que a Pierce Capital le iba bien. Nuevo CEO, nuevas políticas, un nuevo respeto por la palabra no. Jason encontró trabajo en una firma más pequeña en Charlotte. Sin autoridad de cumplimiento, sin aprobación de acuerdos, solo análisis financiero básico. A veces, la mejor venganza no es lo que haces, sino lo que no haces. Es negarte a salvar a la gente de las consecuencias de sus propias elecciones. Y a veces, si eres lo suficientemente paciente, la verdad alcanza a todos.